Desde el momento en el que el senador del Partido del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue víctima de ese lamentable atentado el pasado 7 de junio de 2025, sabíamos qué le esperaba a nuestro país. Sabíamos lo que iba a hacer la oposición y cómo iban a protagonizar ese lamentable hecho. Pero luego del lamentable fallecimiento del senador del Centro Democrático, hemos visto que los ataques, que las mentiras, que las difamaciones, que la violencia digital, el odio que están esparciendo en este momento es realmente preocupante. En un momento como este, que se supone deben tener solidaridad, que se supone deben hacer un llamado a la paz, que se supone deben hacer un llamado a la unión, resulta que están utilizando este lamentable hecho no solamente para irse en contra del presidente Gustavo Petro, sino para dejarnos completamente claro que no les interesa la paz, que se quieren seguir lucrando de la guerra, que se quieren seguir beneficiando del conflicto en nuestro país, de las balas y de la sangre, sin ni siquiera importar que sus mismos copartidarios en este momento pues están siendo víctimas, como sucedió con el señor Miguel Uribe Turbay del Partido del Centro Democrático. A lo largo de estos días nos hemos dado cuenta de que son capaces los de la derecha, pero también nos dejan completamente claro que son hasta capaces de pelearse y agarrarse entre ellos mismos. Y este es el caso específico del expresidente hoy en día condenado por delincuente Álvaro Uribe Vélez, ese hombre que fue condenado por soborno y fraude procesal a 12 años de prisión domiciliaria, 8 años de inhabilidad para que éste no ejerza cargos públicos y adicionalmente una multa jugosa que tiene que pagar por más de 3.000 millones de pesos al Estado por ser un delincuente. Salió en las últimas horas a irse en contra de un hombre que hace años lo tuvo prácticamente como su mano derecha, y ese es Juan Manuel Santos, expresidente de nuestro país, exministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y que además no podemos olvidar tampoco que este hombre fungió este ministerio, el ministerio podríamos decirlo que para ese momento uno de los más importantes, teniendo en cuenta lo que se dio respecto a los falsos positivos y a las ejecuciones extrajudiciales. No respetan, son completamente descarados, salen a seguir incentivando el odio y la violencia en un momento en el que ellos piden paz, en el que piden seguridad, pero del otro lado nos están dejando completamente claro realmente cuáles son esos intereses. Pues bueno, antes de irnos a lo que ha sucedido con estas personas, lo que sucedió también y las críticas que ha recibido el presidente Gustavo Petro por parte de la oposición, una oposición incoherente como incluso la protagoniza también la señora Catherine Miranda, que no tiene coherencia respecto a lo que dice. Menos mal, aquí tenemos los trinos que ella publica. Pues antes de irnos a todo lo que ha sucedido, como siempre, invitarlos a que se vayan suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Gracias a las personas que van dejando su suscripción, que van dejando su like, que por supuesto van comentando, y quiero que empecemos inmediatamente con este trino que publica aquí el usuario Johari. Él a través de su cuenta de X escribe lo siguiente, teniendo en cuenta que durante estos 2 días, porque ya se completan más de 24 horas del lamentable fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, pues los medios tradicionales de comunicación, la oposición, pero principalmente los supuestos periodistas, pues han querido hacer ver a Miguel Uribe Turbay como un mártir. Evidentemente, de este lado nos solidarizamos con su familia, nos solidarizamos con su esposa, con su padre, con sus amigos, con sus familiares, pero no podemos olvidar lo que era Miguel Uribe Turbay en vida. Aquí hay un dicho, incluso muy católico, muy cristiano, muy colombiano, que dice que estamos hablando del cuerpo, más no del alma. Y concuerdo perfectamente con lo que dice aquí este usuario. Vean esto. Todo el día he estado esperando que los periodistas nos cuenten cuál es el legado que nos deja Miguel Uribe Turbay. ¿Cuál es ese legado que nos deja el señor del Partido del Centro Democrático? Nuevamente lo digo, que en paz descanse. Que no podemos olvidar que sus políticas se basaron en irse en contra de los más necesitados. Que festejó, que se rió, que aplaudió, que salió muy contento celebrando el hecho de que en Colombia se había hundido la consulta popular. Un mecanismo de participación ciudadana que buscaba que todos los colombianos salieran a las urnas para decidir sobre el futuro de su trabajo, sobre el futuro de sus labores, sobre el futuro de la reforma laboral. Ese era Miguel Uribe Turbay. Vuelvo y lo repito, nos solidarizamos por supuesto porque es una pérdida de un ser humano, es la pérdida de una vida. Todas las vidas valen en nuestro país, todas las vidas deben ser protegidas. El mismo presidente Gustavo Petro lo ha manifestó incluso que en este caso el gobierno nacional en ningún momento ha perseguido a la oposición, y es algo completamente cierto, pero tampoco
tampoco podemos olvidar quién era realmente Miguel Uribe Turbay. Vuelvo y lo repito. Absolutamente todas las vidas valen en nuestro país y por ende es necesario seguir en esa lucha incansable por la paz. El mismo senador Iván Cepeda lo decía en algún momento y es que la paz lo vale absolutamente todo, lo valen todos los esfuerzos. Si es necesario realizar todo lo que esté a nuestro alcance y en nuestras manos para conseguir la paz en Colombia, se debe realizar. Pero es algo que el uribismo no conoce. Es algo que tampoco conoce la señora Catherine Miranda, quien se hizo elegir con votos progresistas, que llegó en este caso a la Cámara de Representantes bajo el proyecto de izquierda, apoyada con los votos también del presidente Gustavo Petro, y en donde recientemente, luego del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, tenía que aparecer, pero no precisamente con mensajes de paz, sino como siempre incitando al odio y a la violencia en contra del presidente. Ella, a través de su cuenta de X, inicialmente escribió esto muy a las 6 de la mañana del día de ayer, 11 de agosto de 2025. No asombra el silencio ensordecedor del presidente. Esto lo escribió pues luego de que los colombianos nos enteráramos de que Miguel Uribe Turbay había fallecido. Pero luego resulta que unas horas después, en la tarde, se conoció que el presidente Gustavo Petro iba a realizar una alocución presidencial, alocución que luego fue cancelada, y ella escribe lo siguiente: indolente y egocéntrico, ni siquiera en medio del dolor nacional es capaz de callar y respetar. Siempre su show por encima de Colombia. Escribe la incoherente e hipócrita Catherine Miranda. No te entendemos, Miranda. Malo si el presidente no habla, malo si el presidente habla. Menos mal están todavía los trinos, porque primero dice que terrible el silencio ensordecedor del presidente Gustavo Petro, pero se anuncia una alocución para que se rompa ese silencio, y para ella el presidente es indolente y egocéntrico, que no es capaz de callar y respetar. Pero el presidente estaba callado, respetando y malo. Malo para la oposición, malo para los uribistas, malo para los medios tradicionales, malo para los periodistas. Entonces, ¿qué hay que hacer para complacer a la oposición en este país? ¿Qué hay que hacer para que en este caso dejen de lucrarse y dejen de utilizar el nombre de Miguel Uribe Turbay para hacer política? Como el caso del señor Emel Rojas, concejal de Bogotá, que recientemente apareció con esta joya. He propuesto hoy en la plenaria del Consejo que el nuevo estadio de fútbol de la ciudad lleve el nombre de Miguel Uribe Turbay. Por favor, Bogotá tiene tantas problemáticas, está sumido en la delincuencia, en los robos. Hace unos días un joven fue hallado muerto, torturado, lo habían secuestrado, un joven del barrio Los Laches de la localidad de San Cristóbal, y no hubo pronunciamiento frente a eso. ¿Por qué entonces al estadio del Campín, el nuevo estadio que va a tener Bogotá, no lo llaman por el nombre de ese joven que fue torturado? Por favor, dejen el oportunismo. O sea, este es un llamado a los uribistas, al Partido Centro Democrático, a las personas de oposición, a que dejen las payasadas y se pongan a trabajar realmente por los colombianos, en este caso específico por Bogotá. Yo quiero que ustedes escuchen las razones que tiene el concejal Emel Rojas para pedir que el nuevo estadio de fútbol de la ciudad de Bogotá, de la capital de Colombia, lleve el nombre de Miguel Uribe Turbay. Vean esto. Presidente, muchas gracias. Sé que el Centro Democrático ha preparado un proyecto de acuerdo que, como usted bien lo dijo, pues obviamente usted pondrá algo de premura para sortearlo, para que tengamos ponencias y que todo el Consejo obviamente lo pueda discutir y aprobar. Sé que tiene varias del diseño, de la posibilidad de mirar con el alcalde mayor de Bogotá dentro de esas cosas que queremos hacer aquí en el Consejo como un homenaje a Miguel Uribe, algún sitio en donde, de acuerdo al proyecto, se le ponga ese nombre, aquí dentro del Consejo también como tal, algunos espacios. Y le decía al concejal Briceño que podríamos mirar la posibilidad de que, con el alcalde, pues obviamente habrá que mirarlo, el estadio Nemesio Camacho Campín, que es un nuevo estadio, podríamos incluirlo. Obviamente ahí hay un contrato, pero podríamos pensar también que ese estadio, ese nuevo estadio, también lleva el nombre de Miguel Uribe. Miguel es una persona que para nosotros, para la mayoría de que estamos aquí, no solamente fue amigo, fue colega, fue nuestro candidato a la alcaldía, por ejemplo, fue secretario de gobierno cuando estuvimos aquí con el alcalde Peñalosa. Es decir, Miguel es una persona que no solamente
es bogotano, quiso Bogotá, trabajó en Bogotá, fue barrio a barrio, y qué bueno que el deporte también tenga esa memoria de Miguel Uribe Turbay con el nombre de él en el estadio, en el nuevo estadio de Bogotá. Gracias, presidente. Miguel Uribe Turbay fue barrio a barrio en Bogotá. A Miguel Uribe Turbay le encantaba su ciudad, pero creo que necesitamos, por favor, que el señor Emel Rojas nos responda sobre esta interrogante que realizamos al inicio. ¿Cuáles fueron esas cosas, cuáles fueron esos logros, esos objetivos, ese legado que nos dejó Miguel Uribe Turbay? No solamente para Bogotá, sino para Colombia, porque recordemos que él ganó un cargo de elección popular específicamente para trabajar por todos los colombianos. ¿Cuál fue ese legado? O mejor aún, ¿por qué tendríamos que llamarle al estadio de fútbol de Bogotá Miguel Uribe Turbay? ¿Ven ustedes el oportunismo de estas personas de derecha? El oportunismo de la oposición es definitivamente asqueante, pero es más asqueante aún el actuar de una persona como lo es Álvaro Uribe Vélez, que ni siquiera en este momento se digna a respetar a Colombia, en un momento en el que necesitamos paz, en un momento en el que necesitamos evidentemente solidaridad, unión. Los que piden paz, los que piden seguridad no la dan. Martín Santos, el hijo de Juan Manuel Santos, expresidente, exministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, recientemente a través de su cuenta de X escribió esto. Vean. Es irrespetuoso con la familia de Miguel Uribe hacer política con semejante dolor e incinerar el país con más odio. Es lo que menos conviene en estos momentos. Prudencia, paz y amor para Colombia. Concuerdo completamente. Sin embargo, resulta que hay personas que a lo largo de todo este tiempo se les ha borrado completamente la historia de nuestro país, se les ha borrado completamente el conflicto, porque pareciera que, según incluso sus declaraciones, dicen que supuestamente Colombia está volviendo a sus peores años, cosa que no es cierto. La misma Vicky Dávila de Géneco, que también incluso utilizó y que sigue utilizando de la forma más infame lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, hace unos años, en medio de una entrevista que concedió a la tele Letal, pues lo que hizo fue felicitar a Juan Manuel Santos por el proceso de paz firmado con las FARC. Para absolutamente nadie es un secreto que este proceso de paz pues no se ha cumplido en su totalidad, pero no precisamente porque los dirigentes o los mandatarios no hayan querido. Es justamente porque por parte de la derecha, específicamente el señor Iván Duque, que viene de la derecha de Álvaro Uribe Vélez, que viene de la misma derecha de Juan Manuel Santos, fue el primero en hacer omisión a este acuerdo de paz. No lo implementó y la misma ONU lo dice, pero resulta que Vicky Dávila anteriormente sí lo felicitaba y ahora dice que es un acuerdo, según ella, realizado única y exclusivamente para beneficiar a las FARC. Pero vean ustedes lo que ella decía antes. Crean, yo a Santos sí le valoro el proceso de paz con las FARC. Yo creo que no puede haber un solo colombiano que no agradezca que las FARC no estén masacrando, extorsionando, secuestrando como lo hicieron durante tantos años, durante décadas. Yo le agradezco eso a Santos. Vicky Dávila le agradece a Santos el proceso de paz, mismo proceso de paz que el uribismo no implementó, que Iván Duque no implementó. Iván Duque sí le dio beneficios, le podríamos aquí decir con toda la seguridad que Iván Duque sí pudo haberle dado beneficios a los grupos armados al margen de la ley, y es porque había un acuerdo que cumplir e Iván Duque no lo cumplió. El mismo Carlos Ruiz, quien es un representante especial del Secretariado General de la ONU, lo mencionó hace algunas semanas. Observen esto. La ONU lo dejó claro y sin rodeos. Carlos Ruiz, representante especial del secretario general, advirtió ante el Consejo de Seguridad que si el acuerdo de paz se hubiera implementado de forma profunda hace 8 años, hoy no se estaría viviendo el horror que se vive en las regiones como el Catatumbo o el Cauca. Quienes gobernaron en los últimos años atrás prefirieron sabotear el acuerdo y darle la espalda a las víctimas. El resultado, más abandono, más muerte, más violencia. Este es un video que publicamos en algún momento a través de nuestras redes sociales. Agradecimiento a quienes comparten nuestros videos, a quienes comparten nuestro contenido, y quiero que escuchen atentamente esto, por favor. No se demuestra voluntad real de paz si se priva de la libertad a la población. Señor presidente,
Confiamos que en el tiempo que queda de su mandato, el Gobierno siga trabajando en espíritu de cooperación con la otra parte firmante del acuerdo y que logre alcanzar las metas de aceleración en la implementación del acuerdo que presentaron a este Consejo. Estoy convencido de que si se hubiera implementado el acuerdo de manera más profunda en los últimos 8 años, no tendríamos hoy situaciones como las que se viven en Catatumbo o Cauca. Aún se está a tiempo de utilizar el acuerdo como un instrumento vigente y necesario para superar estos casos y prevenir la repetición de ciclos de conflicto en Colombia. Distinguidos miembros del Consejo, a pesar de los avances y retrocesos, debo reconocer la resiliencia y persistencia de Colombia en su búsqueda de la paz a través de soluciones negociadas. La comunidad internacional siempre le ha correspondido. Esas fueron las palabras que mencionó allí el representante especial de la ONU ante Colombia, Carlos Ruiz, en donde deja completamente claro que el acuerdo de paz es efectivo. Pero qué triste y qué lástima que por gobiernos uribistas como el de Iván Duque no se haya implementado. Observen ustedes lo que escribió aquí el descarado Álvaro Uribe Vélez. En esta hora de dolor aumenta mi tormento ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos que devolvió el poder a los criminales. Él no menciona aquí el acuerdo de paz, pero es obvio que está haciendo referencia al acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que hay que decirlo y posiblemente muchas personas no estén de acuerdo, pero el acuerdo de paz también lo que hizo fue minimizar la violencia en territorios olvidados. Es incluso gracias a ese mismo acuerdo de paz que el presidente Gustavo Petro en este momento está haciendo realidad la entrega de tierras a los campesinos, algo que no se hizo en los gobiernos anteriores, algo que no hizo Iván Duque. Y eso está estipulado en el acuerdo de paz, que los colombianos, los campesinos, las víctimas del conflicto armado, los que fueron despojados, tenían derecho nuevamente a sus tierras. Pero a Álvaro Uribe Vélez, al Partido del Centro Democrático, a toda la oposición, le encanta la guerra en Colombia. Y lo han dejado completamente claro. Observen y escuchen atentamente las palabras que mencionó el director del Partido del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, haciendo referencia al caso de Odebrecht, pero paradójicamente no dicen nada de también su copartidario, Óscar Iván Zuluaga, que también está en este momento en un proceso judicial por el caso Odebrecht. Vean esto. Yo lo único que le puedo decir es que mientras el determinador del escándalo de Odebrecht, del escándalo del proceso 8000 están libres, hoy hay un condenado inocente, preso. La verdad es que duele mucho lo que ocurre en Colombia, ver que ese determinador de Odebrecht esté visitando la cámara ardiente de Miguel Uribe. Definitivamente el uribismo no deja de sorprender, ¿no? Frente a eso, Juan Manuel Santos le respondió a Álvaro Uribe Vélez y le dijo: expresidente Uribe, lo invito a dejar atrás el odio. Hoy más que nunca el país necesita grandeza y ejemplo de ambos. Muy pocas veces estoy de acuerdo con una persona como Juan Manuel Santos, pero tiene toda la razón. Sin embargo, quieren seguir alimentando la violencia y el odio porque vean ustedes lo que respondió el hoy presidiario Álvaro Uribe Vélez. No sea hipócrita que usted le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel, que usted tiene bastante culpa. Y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo, usted se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht. Mismo dinero que también en este caso pues lo tuvo en sus manos posiblemente el mismo Óscar Iván Zuluaga, pero frente a Óscar Iván Zuluaga no dicen absolutamente nada, ¿no? Dicen solamente lo que les conviene y como siempre atizando el odio, la violencia, la mentira. El mismo caso de Jaime Arizabaleta que escribe aquí: ¿cómo es posible que un miserable como este que entregó el país a los que mataron a Miguel pueda asistir a la cámara ardiente y Álvaro Uribe Vélez no? Pues porque Álvaro Uribe Vélez está preso, amigo Jaime Arizabaleta. Juan Manuel Santos no. Como tan claro como eso, ¿no? A Álvaro Uribe Vélez lo condenaron. ¿Por qué? Por delincuente, no por ser el mejor, no por ser el gran colombiano, no, está condenado por ser un delincuente a 12 años de prisión. Juan Manuel Santos no.
Esa es la respuesta, así quieran seguir llenando de odio a este país. Mafe Carrascal se pronunció respecto a eso y dijo: no espero nada de Uribe y aún así me sigue sorprendiendo. Su poca estatura moral queda en evidencia todos los días, pero la de esta vez es la peor de todas. ¿Cómo es posible que no sea capaz de dejar sus rencillas personales con Santos en medio del funeral de uno de sus más fieles militantes? Es algo que no nos sorprende, pero que evidentemente de alguna u otra manera yo creo que muy adentro de cada uno de todos los colombianos esperaríamos que el uribismo se comporte, ¿no? Y más en este momento que se supone para ellos es difícil, porque de este lado lo hemos lamentado profundamente. Hemos lamentado la pérdida de Miguel Uribe Turbay porque todas las vidas importan, porque en este caso se calla es en el debate con argumentos y no con balas, no con sangre, no se silencia completamente la vida de una persona. Eso es lo que quiere el uribismo. Eso es lo que quiere Álvaro Uribe Vélez. Quieren destruir completamente la Jurisdicción Especial para la Paz, quieren destruir completamente el acuerdo de paz, pues porque a ellos les sirve más la guerra, les sirve más un país lleno de armas que un país con diálogo, que un país en paz, que un país unido. Y lo hemos visto luego de todo lo que sucedió con Miguel Uribe Turbay. Yo quiero leerlos a ustedes a través de los comentarios qué piensan de esto. Por favor, no se vayan sin contarnos ustedes qué piensan primero pues de esa respuesta, quiero decirlo con toda la sinceridad, muy a la altura que dio Juan Manuel Santos, y esa respuesta llena de violencia del hoy presidiario Álvaro Uribe Vélez. Los leo a todos, como siempre, no olviden por favor compartir, suscribirse, seguirnos a través de las redes y nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí a través de Al Punto. Chao a todos.